Vamos a dar comienzo a esta segunda mesa de la jornada 10 años construyendo miradas, el Museo Arqueológico Nacional por una arqueología también en femenino. Y como primera intervención contamos con María Dolores Baena Alcántara, compañera de museos durante mucho tiempo, amiga, y bueno, voy a hacer unas líneas de su trayectoria, aunque ya es bien conocida por todos, ¿no? Pertenece al cuerpo facultativo de conservadores de museos y entre el 2002-2023, bueno, durante más de 20 años, ha dirigido el Museo Arqueológico de Córdoba, donde coordinó las fases del proyecto de ampliación y reforma y se encargó de la redacción de sus programas museológicos, expositivos, arquitectónicos y de usos. Ha llevado la dirección de 14 intervenciones arqueológicas en Córdoba, ponente en numerosísimas jornadas, cursos, seminarios, publicaciones, libros sobre arqueología, museología, incluso economía, sostenibilidad, cultura, así como la recuperación de la memoria de las mujeres a través del patrimonio, planificación estratégica de equipos culturales y sostenibilidad del patrimonio histórico. También ha sido docente en seminarios, másters y posee experiencia en la redacción de programas de planificación cultural y comisariado de numerosas exposiciones. Fue vocal de aquí del Museo del Patronato del Museo Arqueológico Nacional entre 2006 y 2018 y también ha sido vocal de la Junta Directiva de la Asociación Profesional de Museólogos de España y desde el 2012 es miembro del Consejo de Redacción de la revista Museos.es. Sus líneas de trabajo se centran en las relecturas de los museos, relatos y creación contemporánea en los museos históricos, museo inclusivo, género y museos, la recuperación de la memoria de las mujeres en la historia, el desarrollo socioeconómico y sostenibilidad, así como gobernanza, patrimonio histórico e innovación. Y desde finales de este año se ha incorporado al Centro de Creación Contemporánea de Andalucía en Córdoba en calidad de asesora técnica. Así que, bueno, sin más, María Dolores, Lola, te cedo la palabra cuando quieras. Adelante. Pues buenas tardes, muchas gracias a Carmen, muchas gracias a Isabel y a todo el Museo Arqueológico, a todo el MAN, porque estoy muy contenta de volver otra vez a esta sala y allá lo saben. Muchísimas gracias a ustedes por acudir hoy aquí, por el tema y bueno, por la hora en que es, que no suele ser la mejor después de comer. Yo voy a hacer referencia a una cuestión práctica al Museo Arqueológico de Córdoba, pero vamos, mis referencias van a estar cruzadas con todo lo que se ha hablado aquí esta mañana, porque, bueno, tenemos muchos espacios comunes, afortunadamente, tenemos una red también, afortunadamente, y trabajamos todas en conjunto, con lo cual, bueno, pues me he hecho un esquema para no salirme del horario y ya está. Bueno, en los casi 22 años, bueno, me ha faltado un mes y pico, que he estado al frente del Museo Arqueológico de Córdoba. Desde mi equipo siempre hemos planteado la necesidad de escoger los relatos desde la reflexión y la planificación estratégica. Me gusta poner esta imagen porque creo que es una declaración de principios, o sea, hacia afuera, hacia la plaza del museo. Esta es la exposición que tuvimos en 2022 y creo que, bueno, que estaba bastante clara cuál era la línea del museo. Tengo que agradecer también a las personas de mi equipo, que somos, bueno, que éramos pocos, siguen siendo pocos en el museo, pero bueno, a Pepe Escudero, a Manuel Aguayo y a Alberto Montejo, que han sido, como decían ellos, los hombres de Lola, decían que eran, y bueno, pues que han creído en esta línea de trabajo junto conmigo. Como todo en la vida, siempre yo he planteado que hay que elegir.
Y también había que elegir cuál era el modelo de museo que queríamos. No voy a entrar en eso porque, bueno, eso corresponde a un proyecto más amplio. Pero hemos huido siempre del museo enciclopédico, de ese que trata de abarcar la historia en su totalidad, algo harto imposible desde nuestra perspectiva. Desde luego hemos huido del, bueno, como llamamos las arqueólogas a veces, del cacharreo, ¿no? De lo que decía Nina esta mañana, de que si le vamos a explicar a la gente que el borde está basado o por qué una estatua tiene el pliegue de tal manera u otra. No, yo siempre lo he dicho, a mí me interesa lo que hay detrás, qué es lo que significa y cuál es la sociedad que había en ese momento. Partíamos de que una exposición siempre cuenta una historia, tiene un argumento que estructura su discurso y una puesta en escena o museografía, como la llamamos, que plasma esa historia mediante propuestas de interpretación y comunicación adecuadas a un público muy diverso. En el caso del museo arqueológico, la propia característica de los objetos a exponer, que tienen cierto carácter fragmentario al estar desposeídos de su contexto original, pues nos remitía a una realidad discontinua de difícil interpretación para el público. De ahí que también esté de acuerdo, por supuesto, con lo que ha dicho María y todo lo que se ha dicho aquí esta mañana de la mediación. Eso es fundamental. No puede enfrentar a alguien a una vitrina, a una escultura o algo, porque sí, porque dirán qué bonito, como decía Ninés, pero no van a saber. Y de ahí, bueno, pues de esa realidad discontinua con la que trabajamos, pues también elegimos un relato concreto y cómo plasmarlo. Podríamos haber elegido otro, pero como yo le decía a mi gente, este es nuestro, si lo hemos elegido, vamos a ir con él hasta el final. Así, las exposiciones, que para nosotros no son solamente un vehículo de comunicación y recuperación de realidades históricas, sino que además nos sirven para hacer llegar a la gente valores, porque somos conscientes que son aproximaciones, como decíamos, a distintos aspectos de una realidad, no a la totalidad de la historia. A partir de la exposición Córdoba Encuentro de Culturas, que es la que ahora pueden ver ustedes allí en el museo, que es una exposición, como decíamos, de broma, semitemporal, semipermanente, en la cual Isabel Izquierdo también tuvo mucho que ver, que es la primera fase de un gran proyecto. Bueno, pues elegimos hacer una exposición temática, no que fuera cronológica, como suelen ser todos los museos. Y a partir de ahí elegimos ese camino determinado de cómo interactuar y cómo relacionarnos con nuestro público a través de una línea de actividad y de investigación siempre basada, evidentemente, en una base científica sólida. Y uno de los relatos principales pues, fue efectivamente la recuperación de la memoria de las mujeres en la historia, al menos en la época que nosotros tratamos. Pongo estas imágenes por lo que decíamos, bueno, por lo que decía Nina, y después se ha visto de las mujeres arrodilladas. No, esto fue una cosa que Isabel y yo lo peleamos y bueno, ahí aparece una mujer en la fundición del hacha de bronce y aparece un hombre en el molino. Bueno, pues eso fue uno de nuestros primeros pasos. Ya habíamos hecho otras actividades, pero bueno, ese fue un poco. Aquí les voy a ir poniendo pues, bueno, una serie de imágenes de actividades que nosotros hemos ido haciendo a lo largo del tiempo, tanto de conferencias para todos los niveles de público, hemos hecho talleres para niños, hemos estado en prensa, en radio, hemos estado en la sociedad cordobesa tratando de explicar, bueno, tratándonos, yo creo que se ha asumido muy bien y que tenían muy claro cuál era nuestra línea de trabajo y lo que queríamos explicar. Nosotros, al fin y al cabo, lo que queríamos explicar entonces, y perdonad que me cuesta hablar en pasado porque ha sido muy poco, lo que queríamos explicar es por qué vivimos como vivimos a través del pasado y, si es posible, para que nos sirva que el futuro sea un poquito mejor, poder ayudar a eso. Se habla esta mañana, somos conscientes del papel de las instituciones museos, que tienen una responsabilidad social, que en ellos se crea y se genera pensamiento crítico, se custodia la memoria colectiva y, por tanto, la memoria social. Y, a su vez, un espacio reconocido de consumo cultural legitimado socialmente. De ahí de lo que se hablaba esta mañana. Tenemos una gran responsabilidad, creo que lo decía Marga, tenemos una gran responsabilidad en lo que estamos contando, porque el que vaya a leer lo que está puesto en un museo se lo cree
a pie juntillas, con lo cual esa responsabilidad tenemos que asumirla. Y esa responsabilidad social pues abarca muchos aspectos: la sostenibilidad económica, energética y ambiental, la interacción con la comunidad, la revitalización de espacios urbanos y sobre todo lo que a nosotros nos interesaba, que era la inclusión social, para que ninguna persona se sintiera excluida dentro del museo. Se trata, por tanto, de dar una respuesta lógica y normal a la sociedad diversa y plural que tenemos ahora mismo en el siglo XXI. Y eso implicaba que el museo, tradicionalmente símbolo de la cultura dominante, se tenía que convertir en un espacio de reivindicación de otras narrativas relegadas, como también hemos estado viendo esta mañana. Bueno, pues culturas, etnias, minorías, grupos oprimidos. Y bueno, a la multiculturalidad y al encuentro de culturas, pues le añadimos otra forma de ver las piezas o digamos, un rescate, entre comillas, de otras miradas, que han sido casi siempre invisibles a lo largo de la historia. A mí me gusta utilizar, y creo que en uno de los artículos del boletín lo utilizaba, el título de la película de Agustín Díaz Llanes, que se llama Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto, que bueno, es una película dura, de mujeres fuertes y duras, pero porque yo le decía a mi gente, a mi equipo, nosotros tenemos que hacer que se hable de ellas, ya que han muerto, y que se hable cómo mujeres en la historia subvirtieron su papel que tenían asignado y cómo se rebelaron contra ciertas cosas y cómo pusieron las bases de lo que hoy tenemos en la actualidad, también las mujeres. Es curioso, a veces también hacemos el paralelismo, como es curioso cómo pues hasta hace poco en nuestra historia, durante el franquismo, mis hijos, por ejemplo, no se lo creen, que mi madre tuviera que pedirle permiso a mi padre para sacarse el carnet de conducir, para trabajar o para tener una cuenta en el banco. No muy alejado de lo que le pasaba a las mujeres romanas. Lo que pasa es que las mujeres romanas sí consiguieron ir ganando también terreno, como hemos ganado nosotras también en esta época en la que estamos. Y elegimos, bueno, pues mujeres sujetos de la historia, como el hilo argumental de nuestro relato. ¿Por qué? Porque las mujeres siempre, y no nos vamos a extender, la visión secularmente que ha sido más común, de mostrar a las mujeres como medio de transmisión de mensajes, como modelos ejemplarizantes en los museos, bien en el sentido edificante o bien en el contrario. Y nosotros lo que queríamos era hacer todo lo contrario. Siempre lo hemos trabajado de una manera transversal y siempre en red con muchas de las mujeres que están aquí en esta sala, con Paqui, con Isabel, con Carmela, con Lourdes, con Ana, con Carmeta, con Marga. Gracias a vosotras se pudo hacer muchas cosas en el Museo Arqueológico de Córdoba, porque sabéis que no teníamos muchos recursos. Así que empezamos a hablar de la mujer como sujeto de la historia. ¿Qué es lo que ha hecho la mujer? Puesto que somos más del 50% de la población, con lo cual algo se habrá hecho a lo largo de la historia para crear civilización, ¿no? Algo tendremos que ver en lo bueno y en lo malo. También hay que distinguir en estos grupos, bueno, cuando hablamos de recuperar esa memoria y hablamos de las mujeres o hablamos de otros grupos, hay que tener en cuenta lo que decía Nina esta mañana, que no estamos hablando de sociedades homogéneas exactamente, tampoco como la que tenemos ahora. Hay que hacer distinciones de clase, hay que hacer distinciones económicas, bueno, pues prácticamente como las que tenemos ahora. Entonces nos propusimos que nuestra misión en el museo era cambiar esa unilateral interpretación por la plural y más real, y mostrar el papel de las mujeres en la historia como investigadoras, como creadoras y también como personas que ejercen pues determinados, o como actores de la historia, ¿no? Son un sector, o como actrices, diríamos, de la historia. Y evidenciar eso, que ese más del 50% de la población ha estado ahí siempre presente. Como digo y repito siempre, se trataba de una cuestión transversal, no se trataba del 8 de marzo hacer una conferencia, sino que ha habido, bueno,
Pues ha sido a lo largo de todo el año, íbamos tratando el tema, lo íbamos tratando en exposiciones y lo íbamos tratando también, bueno, pues en las investigaciones. Y una de las piezas uno de los elementos que teníamos en el museo que más información nos han dado han sido las inscripciones. Sin duda la epigrafía da mucha información. Y nosotros hemos excavado en el área de reserva, hemos excavado en los almacenes. Y la verdad que si una mira las piedras, como suele decir la gente, si mira las piedras con otra visión y desde otro punto de vista, las piedras hablan, y hablan mucho. Allí había inscripciones o había otras piezas que estaban expuestas y que siempre se habían leído, nada más que pues, de tal época, tal fecha, que estaba, por ejemplo, en época andalusí, bajo el gobierno de Alhacán II. Pero no se había leído la inscripción de Mustad como que era, bueno, pues una mujer de la corte omeya que había creado y había financiado la construcción de una mezquita. Eso no, simplemente siglo X y que su marido era fulanito. Pues no, nosotros hemos ido porque estaba ahí, porque es una cosa que sí quiero hacer hincapié y creo que, bueno, que somos todas conscientes de ello. Hay que mirar de otra manera y la información está, y está ahí, pero hay que buscarla y hay que cambiar la conciencia de las cosas y hay que mostrarle al público cómo se puede hacer eso y cómo podemos, porque claro, yo he hecho muchas visitas temáticas que también hacíamos y me decían, bueno, ¿y tú cómo sabes eso? Pues mira, aquí está la inscripción tal, la inscripción cual, y luego, pues, en fin, porque somos un museo, porque estudiamos, porque investigamos y porque hay cuestiones científicas en las cuales nos basamos. Por eso digo que lo que hemos querido siempre ha sido transmitir esa idea, que la mujer no es una persona pasiva a lo largo de la historia como nos han querido mostrar, ya lo sabemos, no hemos estado relegadas nunca a la cocina, yo de hecho sé cocinar muy mal y tampoco sé coser, en fin, eso es una cosa que tengo, pero que no han estado siempre relegadas ahí, sino que a lo largo de la historia y en las etapas que nosotros hemos tratado, pues hemos visto que había mujeres que han demostrado y que han luchado porque las cosas fuesen mejor. Ya he pasado del guión y todo, y ya les cuento otras cuestiones. Por ejemplo, bueno, ¿dónde habita la memoria? Esa era la exposición de inscripciones o una visita teatralizada, bueno, pues sobre época andalusí. O, bueno, pues los ciclos de conferencias y, bueno, como la prensa, creo que si estuviera por aquí Marga, creo que este titular está más o menos bien, ¿no? Porque, bueno, es verdad que hay que estar encima de la prensa y hay que estar también haciendo esa labor de explicar las cosas. Entonces, como digo, le voy a poner unos ejemplos. Teníamos unos ejemplos de una visita temática desde hace mucho tiempo, desde antes del 2011, que se llama Mujeres que construyen ciudad. Entonces tratábamos el tema de las mujeres romanas y las mujeres andalusíes, porque claro, Córdoba pueden entender que como centro, bueno, como capital de la Bética y como capital del andaluz, pues tenemos muchísimos elementos con los que podemos trabajar. En época andalusí incluso tenemos las fuentes, tenemos los textos escritos. Los textos escritos dicen que las mujeres de la dinastía omeya, todo lo que hicieron fue para engrandecer a sus maridos. Exactamente no era así, porque bueno, también había luchas políticas entre las mujeres del harén para ver quién era de su hijo, quién iba a ser el heredero, y bueno, de ahí algunas cuestiones, como ha hecho referencia Isabel esta mañana, a Sub, que fue una de las que más luchó y que si tienen interés en conocer su historia, estuvo gobernando el califato omeya casi 30 años, en la sombra, pero ahí estuvo. Y entonces estamos recuperando toda esa historia. Y estamos explicando cómo
el skyline de una ciudad en época romana y en época andalusí lo hacen las mujeres y lo hacen con su dinero y contribuyen a la comunidad y son mujeres que trabajan y son mujeres que bueno, yo qué sé, son propietarias de tierras, tienen comercio, o sea que es que hay un campo abierto increíble para hablar de todas estas cuestiones. No entro en la prehistoria y la protohistoria que luego van a tratar mis compañeras. Así que, bueno, eso es en conclusión, porque, bueno, traía otras muchas cosas, pero es más de lo que hemos hablado esta mañana. Nosotras lo hemos plasmado de esta manera. Bueno, por supuesto, el público infantil para nosotros era muy importante, sobre todo el público familiar. Nosotros los fines de semana hacíamos talleres para niños, niñas y que vinieran también sus padres, sus madres, sus abuelos, sus tíos, sus tías, quienes quisieran. Porque bueno, ahí se va empapando un estrato de la sociedad de lo que estamos contando. Y, por supuesto, hablar de la igualdad. Y hablarles de que si no conocemos de dónde viene, dónde están los orígenes de la desigualdad entre hombres y mujeres, y ya ni les cuento a nivel social o económico, pues no podremos nunca cambiar lo que hay en la actualidad ni hacer un futuro mejor. Entonces nosotros miramos a la historia para poder cambiarlo de esa manera. Y también hemos trabajado muchísimo con el Instituto Andaluz de la Mujer, hemos trabajado con todos los colectivos sociales, asociaciones de vecinos, federación de vecinos, las asociaciones feministas, la Plataforma contra la Violencia de Género. Aquí tienen una actividad porque el Museo Arqueológico de Córdoba nos gusta decir que no tiene paredes, que no tiene límites, porque nosotros estamos también fuera, ¿no? En la plaza, en la ciudad, nos íbamos, que tengo un lío esto de hablar del pasado y de la actualidad, nos íbamos extendiendo por todos los ámbitos de la ciudad. Aquí tienen una actividad que hicimos con los colectivos de tejedoras, que ahora hay muchos colectivos de tejedoras feministas, de lo cual voy a hablar ahora después también. Y entonces, bueno, pues se hizo esa gran manta que ven ahí, bueno, pues se fue tejiendo, cada una traía lo que se había hecho, se envolvió el árbol de los deseos de igualdad, cada uno, pero ahí había familias, bueno, pueden ver en la imagen de arriba, que una fotografía que hice yo desde dentro del museo, cómo estaba la plaza de llena y todo el mundo pues interviniendo en esto. A la vez estábamos haciendo talleres dentro del museo para niños y niñas y también estábamos haciendo visitas guiadas y eso, o sea que fue una semana muy, muy, muy completa. Más conferencias con el Día Internacional de la Mujer. En este caso, bueno, no solamente tengo que agradecerle, y aquí, bueno, estaba, por ejemplo, Isabel, no solamente tengo que agradecerle a estas grandes mujeres que he nombrado antes, que gracias a su generosidad y a su apoyo pudimos hacer todo esto, sino también a algunos hombres, como es el caso de Octavio Salazar, que él es catedrático de Derecho y él trabaja mucho todos los temas de igualdad y de violencia de género. Y nosotros siempre lo que hemos tratado de hacer es traer a la actualidad lo que era el pasado, o interpretar nuestra actualidad, aunque ustedes piensen que me repito mucho, quiero que se quede claro, interpretar nuestra actualidad desde el pasado, y se puede hacer. Por eso también trabajábamos con creadores contemporáneos que han hecho sus instalaciones contemporáneas en el museo, interpretando desde su visión piezas del museo. La última que hice, bueno, fue con Álvaro Perdices, que es un creador, bueno, bastante conocido, y él siempre dice que su obra es a medias, porque yo un poco le di la idea y le puse el nombre, que se llamaba Arqueología Futura, y que un poco define también todo esto que les vengo contando. Este tema, por ejemplo, de la epigrafía, pues este pedestal es un pedestal romano doble, de los cuales hay muy, muy pocos en el Imperio,
Y, bueno, pues habla de unas mujeres que se lo erigen por decreto de los decuriones, o sea, la colonia patricia se la erige a esas dos mujeres en pleno centro, en pleno foro, porque algo muy importante habrían hecho por su comunidad. No solamente se hacían esculturas al hombre. Y son, bueno, pues la abuela materna del poeta Lucano y la tía materna también del poeta Lucano. Por cierto, que todo esto, este tema de la abuela y la tía nos ha servido para participar con Antonio Ruz, que es coreógrafo de danza contemporánea, en su obra Farsalia, que es el autor es Lucano, y él ha cogido cuestiones que le contábamos en el museo para introducirlas en esta obra Farsalia. Bueno, más piezas del mes, la inscripción de la señora Mustach, que le hablaba antes, que había construido una mezquita, un hospital, un hospicio. Otro hombre al que también tengo que agradecerle que siempre ha estado ahí, es Luis Grau, con el que, bueno, estuve un tiempo en el Consejo Ejecutivo de ICON, y bueno, pues ahí está también su conferencia, ¿no? Y bueno, yo he dado alguna que otra también, y bueno, las visitas teatralizadas, que como todos sabemos en los museos suelen tener mucho más éxito. Esto era, Acilia y Pola son también dos mujeres de la familia de los Arneos, de la familia de Séneca. Eso es otra historia, pero vamos, las mujeres de la familia de Séneca hicieron muchísimo por el imperio, aparte de Séneca. Y durante la pandemia, pues nos dedicamos, como todos, como locos, en las redes. Y seguimos haciendo mujeres sujetos de la historia en las redes. Y termino la parte del museo con la exposición Invisibles u Olvidadas, que era la primera fotografía que les ponía, porque ahí hemos tratado tratamos de abarcar todo el ámbito social y teníamos pues a mujeres también desconocidas, como son estas terracotas que no sabemos quiénes son, ¿no? Teníamos otras, sí, muy conocidas por las inscripciones, por otro tipo de elementos, pero también teníamos a las mujeres olvidadas del todo, que son las grandes desconocidas, que no sabemos ni quiénes eran, y estaban simbolizadas por estas terracotas que tenéis vosotros también, y están repartidas, bueno, son las de Calvi, ¿no? Son los depósitos de Calvi que están repartidos por todos los museos de titularidad estatal, y aquí también los tenéis. Y bueno, ya os digo, para nosotros, invisible u olvidada ha sido un lema constante, lo plasmamos ahí, lo sacamos a la calle con esa primera diapositiva que le he puesto en morado, que se veía desde todos sitios de la plaza y que estuvo durante todo el año 22 la exposición, y la verdad es que pues fue muy gratificante, porque no solamente vamos a que el público nos entienda, sino que nosotros vamos aprendiendo, vamos caminando. Nosotros vamos caminando también poco a poco cuando nos vamos planteando todas estas cuestiones. Y ahora, bueno, pues ya paso a mi actualidad. Pues sí, muy poquito, voy muy deprisa. No se nos olvidan también las pioneras, las que ya no están, las que están, ahí están Ana María Vicén y Juana Bedia, que ya no están con nosotras, y ahora paso al Centro de Creación Contemporánea, el C3A, como le llamamos allí. Bueno, pues allí se hacen exposiciones, cada cierto tiempo estamos cambiando, y ahora hay una exposición que va a acabar ya de Victoria Gil, que se llama Coser el río, con la visión del cuerpo humano desde el feminismo y la crítica a la publicidad, de cómo muestran a las mujeres. A través de sus estudios ha creado relatos visuales donde el lío individual se entrelaza con lo social, adoptando un lema ya clásico que es lo personal, desde lo personal a lo político. Ella, bueno, pues hablaba de las piratas que existieron, las mujeres piratas, del bordado, ven ahí bordado, y bueno, y hace esas similitudes que, bueno, esta pieza que ven ustedes ahí es como la boca de una serpiente, pero bueno, también sugiere otras cuestiones. No me da tiempo de entrar, pero una exposición
maravillosa. Y esta es la última actividad que hemos tenido, que es el bordado subversivo. Hemos tenido una actividad de una visita tematizada a lo largo de todas las exposiciones. Hemos hablado del bordado subversivo, que saben que es una forma de expresión feminista que surge durante la segunda ola feminista a finales del siglo XIX y principios del XX, y que las sufragistas utilizaron el bordado para bordar sus pancartas que llevaban a las manifestaciones para reivindicarse. Bueno, pues nosotros bordamos nuestra pancarta, que mañana, 8 de marzo, saldrá en la manifestación allí de Córdoba. Este es mi presente. El futuro, bueno, pues ahora mismo tengo un proyecto, estamos trabajando con Mercedes Pilicueta, que es una creadora contemporánea también muy conocida. Bueno, no voy a hablar del qué, pero bueno, tiene que ver también con mujeres que yo estoy en la parte documental, recuperando memoria a las mujeres, y además tenemos un proyecto con uno de los diarios de mayor tirada de Córdoba, del Grupo Yolí, en donde vamos a hacer una sesión que va a ser quincenal, que se va a llevar Cordobesa en la historia, para recuperar a todas esas mujeres que no se conocen. Y bueno, como ya me ha dado el toque, mi Carmen, pues muchísimas gracias.